Nosotros estamos en una situación, diríamos, de riesgo. Toda la población chachi se ubica en las riberas de los ríos. Las comunidades están levantadas al filo del río. Por lo tanto, cada vez que hay las fuertes lluvias, por ende se inundan los ríos con el desbordamiento. Ahora mucho más cuando estamos enfrentados con el fenómeno del Niño, entonces las secuelas tienden a ser mucho más, son más concluyentes en el efecto. Por lo tanto, una de las estrategias que venimos nosotros sosteniendo es que la población chachi se eduque en gestión de riesgo. Aprenda a identificar las amenazas y las posibles soluciones al respecto. Por otro lado, también aprenda a difundir, a comunicar la situación de riesgo en la que se encuentran, porque hay ocasiones en que la población solamente se queda con los hechos acontecidos en su territorio, pero la población no se entera. Las autoridades, las instituciones no se enteran oportunamente, ¿no es cierto? Y eso permite que se mantengan aislados en todo sentido. Ahora, las secuelas que nosotros estamos identificando por efectos del fenómeno del Niño en las comunidades chachi son los cultivos, en primer lugar, los que son afectados mayormente, Fabricio, ¿no? Porque con el desbordamiento de los ríos, la corriente, la fuerza de la corriente del agua arrasa con los cultivos, sobre todo con los cultivos de plátano. Sabemos que las plantaciones de los plátanos no tienen mucha resistencia. Por lo tanto, son susceptibles a cualquier afectación. Vienen allí los cultivos de cacao, frutales del medio, chacras, sembríos de maíz, etcétera. Y esto pues está, yo diría, diezmando la situación económica de la población chachi. De los cultivos vive la economía familiar chachi. ¿De cuántas familias estamos hablando que han sido afectadas? A ver, por el momento tenemos mayormente afectados las comunidades que viven en el río Cayapas. Tenemos 46 comunidades y en términos de número de población estamos hablando alrededor de 14.500 habitantes y familias, 4.200 familias, según nuestras estimaciones. Entonces, un número sumamente importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a esta situación? Nosotros creemos que con la información que se recaba en territorio, se estructura una información estadística, hacemos llegar, efectivamente ya lo hemos hecho, porque no es la primera vez que se produce el desbordamiento del río Cayapa, sino ocurrió creo que a inicios de año. Hemos coordinado con la Secretaría de Gestión de Riesgo. Le hemos planteado que se gestionen kits de alimentación, asimismo vituallas, asimismo medicinas, sobre todo para los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños que son más vulnerables a estos fenómenos. Pero hasta esta fecha no hemos tenido una respuesta adecuada. Sin embargo, nosotros seguimos gestionando, seguimos enviando información coordinadamente con la Fundación Raíz de Ecuador, con quien estamos administrando un proyecto sobre todo para gestión de riesgo, pero que consideramos que el gobierno, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo, tiene que manifestarse, tiene que hacerse presente, tiene que preocuparse por la población rural, porque cuando nosotros hacemos una gestión, no solamente obedece a obtener beneficios para la población chachi. Hay que entender que las comunidades rurales conviven con otras culturas. En el caso de los chachi, conviven con las familias afrodescendientes, mestizas. Entonces, cuando llega la ayuda, no es solamente para beneficiar a la familia chachi, ¿no es cierto? Para todas las familias por que están supuesto, afectadas. porque también son afectados, pero nuestra preocupación es que no tenemos una respuesta positiva que permita tener o abrigarles de una esperanza a las familias que por parte del Estado pues llegará alguna ayuda, si no es alimenticia, si no es medicinal, pues que sea entonces en algún tipo de material. Por ejemplo, los centros de salud son afectados, las aulas escolares son afectadas, ¿no es cierto? Las casas comunitarias son afectadas. Entonces, la ayuda viene
para todo sector y que es necesaria para reparar por lo menos los daños ocasionados por el Usted me ha hablado de fenómeno. 46 familias que perdieron toda su producción. Viviendas, víctimas no hay de esto. No, afortunadamente de las 46 comunidades, no hay afectaciones materiales concretamente, me refiero a viviendas, a enseres domésticos, sino más bien la afectación consiste en la pérdida de los cultivos, ¿no es cierto?, en el daño ocasionado a la infraestructura, hablemos de una letrina, ¿no es cierto?, de un tendal, para secar cacao, digamos, alguna construcción que les permita a la familia generar medios de vida, están siendo afectadas porque el nivel de inundación ha superado lo tradicional. Es decir, el efecto del fenómeno del Niño sí está causando estragos de manera importante. Ya, ahora, usted ha hablado de 46 familias que a lo mejor en estos momentos no desarrollan sus actividades normales. De repente muchos no tienen ni siquiera de cómo alimentarse, pero ahora hablemos de poder ir a clase. Aquí ha sido imposible poder reiniciar. Claro, mire, Fabricio, no son 46 familias, no, 46 comunidades. Obvio. Solamente cuando se produce 2 horas de torrencial aguacero, los esteros, los afluentes del río principal crecen, ¿sí? Con fuerza. El nivel del agua se eleva considerablemente. No se diga cuando llueve 8 horas, 10 horas. Eso es lo que está ocurriendo en los actuales momentos. Sigue lloviendo y ya calmó. Bueno, se calma, toma su descanso y vuelve a llover. Los jóvenes estudiantes, afortunadamente, están iniciando recién las clases. Cuando ocurrió el desbordamiento, hace unos 3 días atrás, aún no estaban concurriendo a clases los estudiantes. Pero naturalmente esto afecta a que los chicos acudan a las clases, o si llegan de algún modo, tienen que cruzar dificultades, ¿sí?, sufriendo por la inclemencia del tiempo. A más de mojarse, pues se resbalan, ¿no es cierto? Van a parar a los riachuelos. El puentecito que les permitía cruzar el estero ya no existe. Tienen que pasar dificultades enormes para llegar a la escuela y viceversa, retornar a sus casas, ¿no? A propósito de las lluvias, también vienen con ello enfermedades, y sobre todo de tipo tropicales. Eso es una situación que realmente no se puede evitar, por cuanto es natural, ¿no? En la época invernal hay la proliferación de mosquitos, como el paludismo, el dengue, entre otros, que ciertamente afectan la salud. Ha habido casos ya de leptospirosis, ¿no es cierto? Casos de tifoidea, ¿no es cierto? Y estamos nosotros pendientes. Ojalá no ocurra un rebrote complicado de paludismo, que en definitiva eso ha cobrado vidas, porque nuestros hermanos chachis viven lejos de los centros de salud, o muchas veces consideran que con los remedios caseros o los remedios tradicionales van a curarse. Sin embargo, cuando esto no da efecto, pues la salud se deteriora. El dengue o el paludismo afecta al hígado, a los órganos internos, y muchas veces cuando ya llegan a los centros de salud, pues ya es demasiado tarde. Entonces, siempre estamos nosotros atentos de esto, ¿no? Estamos coordinando con los presidentes de las comunidades para que todos los casos, los acontecimientos sean reportados a la Federación Chachi, para que la Federación Chachi, con los aliados con que contamos, podamos nosotros derivar la información de manera ágil y oportuna, para que conjuntamente con estos aliados podamos generar incidencia política y poder insistir ante las autoridades competentes, tanto el Ministerio de Salud, Gestión de Riesgos, Ministerio de Educación, etcétera, inclusive los GAC parroquiales, cantonales y provincial, para que se pueda brindar la asistencia necesaria. Ya, ¿tienen idea de cuántas familias son afectadas?
¿Ya hay el censo? ¿No hay? Claro, 4.200 familias. 4.200 Sí, porque familias. el río Bastante. Cayapas y sus afluentes, hablemos del río Ónsole, del río San Miguel, del río Zapallo, donde viven familias chachi, todos estos afluentes sufren de este problema del desbordamiento. Entonces las afectaciones, como digo, si no es material, si no es en la parte de la salud humana, pero la afectación viene a los cultivos, ¿no es cierto?, de las familias que se mantienen generando recursos económicos, y aquello pues causa dificultad. ¿Se podría ir pensando en una reubicación de las familias que más se inundan a lo mejor? Bueno, creo que es una estrategia ideal, yo diría adecuada, porque sí tenemos sitios seguros, pero la cultura del pueblo chachi es que donde ya nació, donde sus padres le heredaron el sitio, como que eso es sagrado, y difícilmente piensan en una reubicación. Yo de aquí no me muevo, más o menos. Exacto, pero sin embargo, la educación en materia de gestión de riesgo y de prevención de riesgo induce a que la mejor alternativa es una reubicación en un sitio seguro para que las familias ya no sigan siendo vulnerables de los efectos naturales y por ende pues no llegue a consecuencias mayores con una pérdida de vida o sufrir consecuencias fatales como ocurrió hace 20 años en el río San Miguel, en Estero Vicente creo que es, donde hubo el desbordamiento imprevisto de la naturaleza, ¿no?, del río, y cobró vidas, Fabricio, ¿no? Entonces, frente a estos hechos, nos dan la experiencia de que lo mejor es una reubicación en sitios adecuados. Nosotros estamos levantando una información precisa con la Fundación Raíz Ecuador y estamos identificando los sitios seguros en cada comunidad y se le está informando que para evitar a futuro consecuencias fatales es mejor pensar en ubicarse en sitios seguros. Esperemos, ¿no es cierto?, que la población entienda, ¿sí?, asimile la información, el concepto de riesgos y amenazas para que pueda optar por una solución, ¿no es cierto?, seguro y que evita fatalidades en los Mientras próximos. tanto, ustedes como dirigentes de acá Esmeraldas se mantienen vigilantes, están pendientes, en alerta, tienen personas que les puedan avisar de allá para sí mismo llamar a las autoridades que vayan en auxilio de estas comunidades. Fabricio, nosotros, gracias a la gestión de la Federación Chachi y a los aliados con que estamos incrementando para el beneficio de la organización, es que estamos trabajando con un proyecto, ¿sí?, que nos va a permitir a que generemos, ¿sí?, un proceso importante para que la población se eduque en materia de gestión de riesgo, ¿sí?, y de esa manera podamos concretar acciones que permitan manejarnos una situación segura a futuro. Entonces, estamos por allí trabajando y viendo resultados que realmente la población está muy convencida, está muy de acuerdo por las acciones que estamos nosotros construyendo en beneficio de las comunidades.